paradigma de investigación y el enfoque de investigación científica. Estos términos, hay quienes dicen son sinónimos, no son sinónimos, son dos cosas diferentes, pero una cosa no existe sin la otra. O sea, ambos son sumamente importantes. ¿Y qué es lo que pretendo yo con esta ponencia? Es que ustedes clasifiquen el paradigma de investigación, pero al mismo tiempo el enfoque de investigación científica. Y recuerden que la investigación científica es el medio más importante con que cuenta el ser humano para conocer, para explicar, para interpretar y para transformar la realidad. Eso no lo debemos de perder de vista nosotros. Entonces, ¿qué paradigmas de investigación se han presentado a la fecha o en la historia? Obviamente todos tienen una autoría y el autor principal sobre los paradigmas de investigación es, o se le atribuye a Thomas Kuhn, fue quien sale con esta estructura de las revoluciones científicas. Él expresa que un paradigma es un compromiso implícito, no formulado ni difundido, de una comunidad de estudiosos con determinados marcos conceptuales y que permite diversos usos y pluralidad de significados. Él agrega que el término paradigma hace referencia a un conjunto de creencias y actitudes como una visión del mundo compartida por un grupo de científicos. O sea, cada comunidad de científicos comparte un mismo paradigma y conforman de esta manera una comunidad intelectual cuyos integrantes tienen en común valores, creencias, normas, objetivos, un lenguaje determinado y en definitiva una metodología. O sea que los paradigmas sirven para guiar el estudio de los fenómenos, haciendo necesario que el investigador se apoye en teorías que le ayuden a comprender y buscar respuestas sobre el fenómeno estudiado. Entonces, un paradigma viene siendo como un patrón, como una guía a seguir para investigar. Entonces, cuando hablamos de paradigma de investigación educativa, fíjese bien cómo va cambiando. Paradigma de investigación educativa. Aquí les traigo yo una definición. Dice que, ¿qué es en sí un paradigma? Y lo establece, que es un conjunto de realizaciones científicas universales reconocidas que durante cierto tiempo proporcionan modelos de problemas y soluciones científicas a la comunidad. Es como una teoría o un modelo explicativa de las realidades físicas. Es en un determinado marco desde el cual miramos al mundo, lo comprendemos, lo interpretamos e intervenimos sobre él. O sea, abarca desde el conjunto de conocimientos científicos que impera en una época determinada hasta las formas de pensar y de sentir de la gente en determinado lugar y momento histórico. También el paradigma de investigación es una manera de ver y explicar qué son y cómo funcionan las cosas. Son teorías elaboradas, bien sea sobre un aspecto particular del universo o bien sea sobre su totalidad. Eso está referido con lo que es el paradigma. Cuando hablamos de paradigma de investigación educativa, de antemano lo que se manejan son tres grandes paradigmas de investigación educativa. Y esto hace énfasis al paradigma positivista, al paradigma interpretativo y al paradigma sociocrítico. Cuando hablamos del paradigma positivista, me imagino que ya a algunos se les viene a la mente. Este es racionalista. El paradigma de investigación positivista es racionalista. ¿De dónde se le viene
¿O qué se le viene a la mente cuando decimos racionalista? Razonamiento. Muy bien, gracias. De lo deductivo. Correcto. Tiene un fuerte componente platónico, el uso de la razón, ahí lo dijo la compañera, razonamiento. Este es un paradigma positivista lógico y empírico al mismo tiempo. Un método asociado, ¿cuál podría ser entonces? Es cuantitativo. El enfoque es cuantitativo. Su naturaleza de la realidad es objetivo, es estático, es único, es fragmentable, es convergente, propio, como dicen por ahí, del hipotético deductivo, el otro método, hipotético deductivo. Su finalidad de la investigación es explicar, es predecir, es controlar los fenómenos, es verificar teorías. Por ende, este está regulado por leyes. O sea, en otras palabras, este es el enfoque o es el paradigma que más se aplica a dónde, ¿en qué investigación? En la investigación cuantitativa, con enfoque cuantitativo. Ya está claro. Porque nosotros tenemos que tener claro, este conocimiento es adquirido sobre la base de la metodología hipotética deductiva. Ahí está ya bien claro. O sea, que es investigación. Si usted se va por una investigación con enfoque cuantitativo, usted debe de hacer alusión a qué paradigma de investigación se está refiriendo en su tesis. Lo debe de enlazar. Acuérdese, este paradigma, su relación con el objeto de estudio es independiente. Usted tiene que tener claro esto cuando hablamos sobre este tema. La relación del objeto con el sujeto de este paradigma de investigación positivista se separa. Este es el objeto y el sujeto está separado y solo lo observa, lo controla, lo mide. Positivistas. Correcto, estamos hablando del paradigma positivista. Entonces, si queremos ver nosotros el paradigma positivista de una manera epistemológica, el paradigma positivista es objetivo. Y si lo queremos ver desde el punto de vista teórico, es positivista. Y si lo queremos ver desde el punto de vista de enfoque, es cuantitativo. Ah, mire qué bonito. La objetividad es la epistemología, la positividad es la teoría del paradigma y el enfoque es cuantitativo. Y cuando hablamos del enfoque cuantitativo, dice que está basado en una investigación empírico-analista. Para que exista metodología cuantitativa, se requiere que entre los elementos del problema de investigación exista una relación cuya naturaleza sea representada por algún modelo numérico, ya sea lineal, exponencial o similar. O sea, números. La investigación cuantitativa se basa en números. Por eso dice números estadísticos para dar respuesta a una causa-efecto concreto. O sea, en otras palabras, se basa en los números para investigar, para analizar y para comprobar datos. Los alcances tiene mucho que ver. Dice que es correlacional, que es descriptiva, es analítica, es experimental, semi-experimental, es estadístico, causal, comparativo y histórico. ¿Qué tiene que ver con eso? Cuando habla de la correlación, es que relaciona dos variables utilizando métodos de análisis matemático. Algunas variables que suelen ser analizadas son los patrones, son las relaciones y tendencias. El impacto de una de estas variables se observa
cuando cambia la relación entre ellas. De hecho, es común que los investigadores tiendan a manipular una de las variables para lograr los resultados deseados. Cuando habla de que es descriptiva, bueno, en esta etapa preparatoria del trabajo científico, ella permite ordenar el resultado de las observaciones de las conductas, las características, los factores, los procedimientos y otras variables de fenómenos y hechos. Lo analítico, dice, es un procedimiento que es más complejo con respecto a la investigación descriptiva, que consiste en establecer las comparaciones de variables entre grupos de estudio y de control sin manipularlos. En la correlacional se manipulan, en la analítica no se manipulan las variables. Esa es una diferencia entre una de la otra. Por lo tanto, esto se da naturalmente en los grupos de investigación. La experimental es la que comúnmente se nos viene a la cabeza cuando hablamos de investigación cuantitativa, ¿verdad? Que creemos que solo es en laboratorio. Obviamente para la experimental se necesita laboratorio. Debe de ser en un laboratorio, porque va a controlar, vea, todas las variables. Es un procedimiento metodológico en el cual un grupo de individuos son divididos en forma aleatoria para el estudio y control y el análisis de esas variables. La semi-experimental o cuasi-experimental, este diseño ya no necesita laboratorio. Esto ya se puede hacer experimentos fuera de esas cuatro paredes. Y esta es el mismo caso, ¿verdad? Agrupan a los investigadores siempre de forma aleatoria y obviamente sí manipulan variables, pero la diferencia está es que fuera del laboratorio. Cuando habla de la estadística, obviamente, pues siempre para la muestra de los resultados, como son datos numéricos, se hace necesario de los métodos estadísticos para presentar gráficos, barras, líneas, independientemente del gráfico que vaya a presentar. Cuando habla del causal comparativa, es un método utilizado para sacar conclusiones sobre la ecuación de causa-efecto entre dos o más variables. Por eso se llama causal comparativa, porque hace el estudio de las diferentes variables. Cuando es histórica, bueno, obviamente también hace remembranza a los componentes históricos para cada una de las investigaciones que se van a hacer. Entonces vean que la relación que existe entre el paradigma de investigación con el enfoque de investigación. Y aquí habla, ¿verdad?, de que las características, relación numérica entre variables, es cuantificable, propio de las ciencias naturales, analiza y predice, se centra en una causa y un efecto, se orienta a resultados, la realidad es abstracta y es muestral. Aquí sí tiene que ver mucho la población y tiene que ver mucho las muestras que se van a tomar. Es así como aquí cerramos lo que es el paradigma de investigación positivista y su correlación con el enfoque de investigación, que en este caso sería el enfoque cuantitativo.